Bien, entonces el tema que veremos a continuación es la respuesta inmune y trasplante. Al respecto, mencionar que existen distintos tipos de trasplante. Existen trasplante autólogo o autotrasplante, cuando el donante y el receptor son la misma persona. El trasplante singénico, el cual se genera, o sea, en el cual el donante y el receptor son idénticos genéticamente. Existe también el trasplante halogénico o alotrasplante, el cual se genera entre individuos que son de la misma especie, pero no idénticos genéticamente. Y también existe un cuarto tipo de trasplante, que es el trasplante xenogénico o xenotrasplante, el cual se produce entre individuos de distintas especies. ¿Ya? Entonces existen 4 tipos distintos de trasplante, en el cual células, tejidos u órganos son tomados desde un individuo que se conoce como donante y son trasplantados a otro individuo que se conoce como receptor. Entonces acá tenemos el concepto de injerto, que serían la célula, los tejidos o el órgano, que es el que va a tomarse desde un individuo que sería el donante, y se van a trasplantar hacia otro individuo que sería el receptor. Los principales tipos de trasplante que existen son los de riñón, es el órgano más comúnmente trasplantado. Le sigue el hígado, corazón y pulmón. Estos son los 4 órganos que principalmente han sido trasplantados o que se trasplantan constantemente. Pero bueno, si bien los trasplantes tienen la ventaja o el objetivo de generar, por ejemplo, de mejorar la calidad de vida o prolongar la vida en personas que tienen daño en estos órganos que ya mencioné, no están exentos de eventos perjudiciales, que son principalmente el rechazo. El rechazo de los trasplantes es el principal evento adverso que se puede producir en este tipo de procedimientos quirúrgicos. Pero ¿cuándo se empezó a ver esto del rechazo de los aloinjertos? Cuando a los pacientes quemados se les empezó a trasplantar trozos de piel, y se dieron cuenta que estos pacientes quemados a los cuales les trasplantaban trozos de piel, al cabo de un cierto tiempo se necrosaba el tejido y se desprendía. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Al observar esto, empezaron a estudiar por qué se producía esto. Y los primeros experimentos se hicieron en ratones, en el cual, por ejemplo, se tomó un ratón, bueno, teníamos 2 ratones distintos, uno de cepa A y otro de cepa B, que son de la misma especie, pero no genéticamente idénticos. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo en primer lugar? Se tomó un trozo de piel de un ratón de cepa A y se trasplantó en un receptor de cepa B. Al cabo de un cierto tiempo lo analizaron, entre 3 y 7 días vieron que no se rechazaba el injerto, pero al cabo de 10 y 14 días sí se rechazó el injerto. ¿Ya? En segundo lugar, lo que hicieron fue a este ratón de cepa B le volvieron a injertar un trozo de piel del ratón de cepa A, que en este caso el ratón verde, y se dieron cuenta que el rechazo fue más rápido, o sea, entre los 3 y los 7 días rechazó el segundo injerto que le generaron. Por lo tanto, con esto ya se estaban dando cuenta de una cosa, se estaban dando cuenta que existía una memoria inmunológica del rechazo de los injertos. Y en tercer lugar, lo que hicieron fue tomar linfocitos del ratón, en este caso del ratón que ya había sido trasplantado, se lo inyectaron a un ratón que nunca había recibido trasplante, y a ese ratón que nunca había recibido trasplante, entonces le hicieron un injerto del ratón de cepa A. Y se dieron cuenta entonces que al cabo de 3 a 7 días rechazó el injerto que le habían, valga la redundancia, injertado. Entonces, ¿qué sacaron en conclusión con este experimento? Que los linfocitos son los principales actores en el rechazo del trasplante, y que estos linfocitos van a generar una memoria inmunológica
frente a futuras exposiciones al mismo antígeno del injerto. Ahora, para que ocurra el rechazo de los injertos tiene que ocurrir dos cosas. Primero, tiene que haber un reconocimiento de haloantígenos, que puede ser directo o indirecto, y tiene que haber una activación posterior de los linfocitos haloreactivos para que ejerzan su funciones efectoras. El reconocimiento directo e indirecto, ¿en qué consiste? Bueno, el reconocimiento directo consiste en que en una misma célula presentadora de antígeno del injerto van a presentar directamente al linfocito T haloreactivo del donante, perdón, del receptor, el antígeno y va a activarse entonces una respuesta inmune. Vuelvo a repetir, ¿en qué consiste el haloreconocimiento directo? Consiste en que una misma célula presentadora de antígeno que estaba en el injerto o en el órgano trasplantado va a ir hacia los linfonodos y va a presentar un antígeno directamente a los linfocitos T, en este caso vírgenes, que están en los linfonodos. Y estos linfocitos T se van a activar. Después vamos a ver cuáles son los mecanismos de activación, porque en el caso del reconocimiento directo se activan unos linfocitos y en el caso del reconocimiento indirecto se activan otros linfocitos. Ya, entonces el primer caso sería el reconocimiento directo, el segundo caso, el reconocimiento indirecto. ¿Cómo ocurre? Pasa que las células presentadoras del receptor, en este caso, se introducen en el injerto, procesan MHC halógenas, vuelven a los linfonodos y lo presentan a los linfocitos T. ¿Ya? Y ese sería entonces el reconocimiento indirecto. Entonces vuelvo a repetir, para que ocurra el rechazo del haloinjerto tiene que haber un reconocimiento directo, que puede ser que las mismas células presentadoras de antígenos que están en el órgano trasplantado vayan hacia los linfonodos y le presenten el antígeno, en este caso, a un linfocito T del receptor. Y el reconocimiento indirecto tiene que ver con que las células dendríticas del receptor van hacia el órgano trasplantado, procesan un antígeno y vuelven al linfonodo a presentarle al linfocito T del mismo receptor. Y ese sería el reconocimiento entonces indirecto. Ahora, hay una cosa acá importante que mencionar, que cómo es que el linfocito T del receptor reconoce directamente un antígeno en una MHC halógena, porque recordemos que los linfocitos T están o maduraron para reconocer MHC propias, no para reconocer MHC halógenos. ¿Cómo es que logran reconocer y activar una respuesta inmune? Principalmente puede ser por una reacción cruzada, o sea, puede ser que la suma de la MHC halógena más el antígeno se parezca a una MHC propia y con ello entonces se produce una reacción cruzada. Puede ser que la estructura sea similar, entonces la estructura de el MHC halógeno más el antígeno halógeno tenga una estructura similar al MHC propio. Y con eso entonces va a generar una respuesta inmune directa, o sea, va a reconocer directamente el MHC. Y después de reconocer entonces el antígeno, tiene que ocurrir la respuesta, o sea, la activación de la respuesta efectora. ¿Y cuáles son esas activaciones? Principalmente está dada por los linfocitos T, que pueden ser CD4 y CD8 positivos. En el caso del reconocimiento directo, que es que la misma célula dendrítica del donante vaya hacia el linfonodo y presente directamente, en ese caso lo que se va a generar es la respuesta de los linfocitos T citotóxicos. Y los linfocitos T citotóxicos entonces van a viajar hacia el órgano trasplantado y van a producir entonces la muerte de las células para las cuales tienen la afinidad del antígeno. El reconocimiento indirecto está dado porque las células dendríticas del receptor viajan hacia el órgano trasplantado, procesan los antígenos del donante y después vuelven al linfonodo y se lo presentan, en este caso, a un linfocito T CD4 que es virgen, y este linfocito de CD4 se va a activar y va a generar una respuesta similar a
a lo que veíamos, bueno, sabemos que el linfocito TH, en este caso T-helper, va a permitir la estimulación de los macrófagos, por lo tanto, la respuesta que va a generar va a ser similar a una hipersensibilidad tardía, que veíamos cuando veíamos la respuesta inmune frente a microorganismos. Veíamos que al activarse o al sobreactivarse los linfocitos T, en este caso H1, van a producir la sobreestimulación de los macrófagos, y esa sobreestimulación de los macrófagos entonces va a generar una hipersensibilidad retardada en este caso, que va a dañar el parénquima del órgano. Entonces, mediante esos dos mecanismos, mediante estos dos linfocitos, es el que se va a producir el rechazo del aloinjerto. Entonces los linfocitos T son las principales células que participan en el rechazo del aloinjerto, pero también se le ha visto un cierto grado de función o de un cierto grado de participación a los linfocitos B. ¿Y cuál es su participación? Principalmente los linfocitos B pueden procesar una MHC halogénica y la pueden presentar a los linfocitos T-helper, con lo cual esto se va a producir una activación recíproca de los linfocitos B, van a producir anticuerpos efectores contra esa molécula MHC halogénica, y esos anticuerpos entonces van a permitir la activación del complemento o van a inducir la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. O sea, los mismos linfocitos B pueden procesar la MHC halogénica del injerto, en este caso del órgano trasplantado, las pueden presentar a los linfocitos T-helper, puede entonces aquí haber una activación recíproca y generarse linfocitos B o células plasmáticas que producen anticuerpos, y esos anticuerpos entonces van a permitir la activación del complemento, o la otra forma de dañar a las células del tejido entonces, serían por un mecanismo de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Pero la principal función va a estar dada, vuelvo a repetir, por los linfocitos T. Ahora, existen distintos mecanismos efectores del rechazo de los injertos o de los órganos. Puede haber un rechazo hiperagudo, un rechazo agudo y un rechazo crónico. El rechazo hiperagudo principalmente va a estar dado por anticuerpos preexistentes, no que se generaron en el momento del trasplante, sino que existían desde antes. Y estos anticuerpos preexistentes entonces van a permitir que el injerto se rechace o se destruya en minutos u horas. Y principalmente esos anticuerpos van a estar, o lo que van a generar es que van a producir la hemorragia y oclusión trombótica de la circulación del injerto. O sea, van a estar principalmente dirigidos contra las células endoteliales de los vasos sanguíneos del injerto. Por lo tanto, por eso van a producir hemorragia y oclusión trombótica de la circulación del injerto. Y esos anticuerpos preexistentes pueden tener dos fuentes distintas, o sea, pueden ser sistemas de anticuerpos del sistema sanguíneo, pero eso ya actualmente no ocurre porque tienen que ser compatibles el donante y el receptor, pero también pueden ser anticuerpos IgG que se han adquirido mediante transfusiones u otros trasplantes o embarazos múltiples. Mediante estas formas pueden haberse adquirido estos anticuerpos de tipo IgG, que entonces van a estar preexistentes en el receptor y van a ir a atacar directamente las células endoteliales del órgano trasplantado. Por lo tanto, van a generar un rechazo hiperagudo que ocurre en minutos u horas. Existe otro tipo de rechazo que es el rechazo agudo y que está dado principalmente por los mecanismos que ya veíamos, que son los linfocitos T citotóxicos activados, los linfocitos CD4 activados y algunos anticuerpos que se pueden generar en el momento. Este no es un mecanismo rápido, ¿cierto? Ocurre después de la primera semana de efectuar el trasplante. También son importantes acá las células endoteliales de los vasos sanguíneos del trasplante, del órgano trasplantado. Y entonces lo que se va a generar va a ser una injuria vascular y también incluso del parénquima del injerto. O sea, no solamente los vasos sanguíneos, sino que también se va a producir el daño en el parénquima del injerto. Y el tercer mecanismo de rechazo es el rechazo crónico.
ya el cual ocurre en un tiempo prolongado, pueden ser 6 a 12 meses aproximadamente. Y acá este tipo, bueno, se genera una aterosclerosis acelerada, o sea, hay un aumento del grosor de la pared de los vasos sanguíneos, y lo cual obviamente va a disminuir el flujo sanguíneo al órgano, con lo cual se va a producir una fibrosis con pérdida de las estructuras normales de los órganos, y está dado principalmente por linfocitos activados que generan un tipo de hipersensibilidad retardada especializada. Con lo cual estos linfocitos lo que van a hacer es que van a inducir a los macrófagos para secretar factores de crecimiento de células musculares. Y entonces la principal célula que participa en este tipo de rechazo crónico, son los linfocitos que van a activar a los macrófagos, y estos macrófagos van a generar factores de crecimiento contra las células musculares del vaso sanguíneo, por lo tanto van a proliferar y van a ir disminuyendo entonces el lumen, en este caso del vaso sanguíneo. Ahora, ¿qué se puede hacer para prevenir y tratar el rechazo? O sea, ¿de qué forma evitamos todos estos posibles efectos adversos? Principalmente a través de dos formas. Por un lado, trasplantar entre individuos con la mayor semejanza HLA posibles, o sea, para evitar que haya una respuesta inmune halogénica, o también el uso de inmunosupresores de por vida, o sea, las personas que reciben trasplantes tienen que consumir inmunosupresores de por vida. Para el caso A, que es la selección de donantes, bueno, para evitar el rechazo superagudo, obviamente actualmente se hace estudios de compatibilidad del grupo ABO, tienen que ser compatibles el donante y el receptor. Se hacen también pruebas cruzadas, con la cual se permite pesquisar si es que hay anticuerpos preformados, y esto es que se enfrentan el suero del receptor para ver si hay anticuerpos, se enfrentan a células del donante, más el sistema del complemento. Si es que hay lisis de las células, en este caso del donante, es porque el receptor sí tiene anticuerpos preformados contra esta célula. Por lo tanto, en ese caso, no se podría hacer el trasplante por la preexistencia de estos anticuerpos. También en el caso de la selección de donante, entonces hay que hacer una tipificación de la HLA para poder trasplantar entre individuos lo más posible, lo más idénticamente posible, y para poder tipificar el HLA se usa biología molecular, que es PCR principalmente, o se pueden usar otras técnicas como la microlinfotoxicidad dependiente de anticuerpos, o una técnica celular. ¿En qué consiste la microlinfotoxicidad dependiente de anticuerpos? Principalmente se usan anticuerpos con especificidad conocida, con especificidad HLA conocida, y se enfrentan a los linfocitos en este caso del donante, en presencia del complemento. Entonces, en este caso, como tenemos los anticuerpos con especificidad conocida, vamos a saber cuál va a ser la HLA que tienen estos linfocitos, en este caso del donante. Porque si se lisan es porque van a tener entonces la presencia de esa HLA que nosotros estamos, en este caso, pesquisando. O también se pueden pesquisar mediante una técnica celular, en la cual se usan células irradiadas, homocigotas, para un HLA específico, y esas células entonces se enfrentan a linfocitos del donante, y si estos linfocitos del donante proliferan es porque no son compatibles, en este caso. El HLA o sea, ese HLA de la célula irradiada no va a ser compatible con los linfocitos del donante. Y con eso entonces se puede ir descartando que se puede ir viendo cuáles son las células o cuáles son los donantes compatibles con el receptor. El segundo mecanismo para evitar los rechazos entonces sería la inmunosupresión, que puede estar dada a distintos niveles, puede estar dada a nivel, o sea, mediante distintos fármacos. Por ejemplo, acá tenemos muchos fármacos, acá está ejemplificado un linfocito y una célula presentadora de antígeno.
vemos que, por ejemplo, se puede usar este anticuerpo, que es un anti-TCR, que va a bloquear en el fondo el reconocimiento del antígeno, y este es un fármaco entonces inmunosupresor. Tenemos otros fármacos que bloquean, por ejemplo, el receptor de interleuquina 2. Sabemos que la interleuquina 2 es importante para la proliferación de los linfocitos T, por lo tanto, aquí estaríamos bloqueando la proliferación. Tenemos también, por ejemplo, esta inmunoglobulina, que va a unirse a la molécula coestimuladora de la célula presentadora de antígeno, por lo tanto va a evitar la coestimulación de los linfocitos. También tenemos otros fármacos como azatioprina o micofenolato que van a inhibir directamente la proliferación de los linfocitos. Rapamicina también va a inhibir la proliferación mediante otro mecanismo. Y la ciclosporina o FK506 también en este caso van a generar la inhibición de la producción de interleuquina 2, y con ello sabemos entonces que la interleuquina 2 es importante en la proliferación de los linfocitos. También se pueden usar antiinflamatorios como corticoides que bloquean principalmente la secreción de ciertas moléculas solubles por parte de los macrófagos como citoquinas, prostaglandinas, metabolitos del oxígeno y óxido nítrico. Todos estos mediadores que genera el macrófago pueden ser inhibidos por los corticoides. Y a propósito del trasplante, nosotros veíamos lo que ocurría con trasplante, en este caso de órganos principalmente, pero hay un tipo de trasplante especial que es el trasplante de médula ósea, en el cual solamente se trasplantan células madre de un individuo hacia otro. Y este trasplante de médula ósea requiere una intensa inmunosupresión preparatoria en los receptores. Se usan principalmente en enfermedades hematológicas como leucemias o anemia plástica, y la complicación principal que puede tener este tipo de trasplante es la enfermedad del injerto versus huésped. ¿Ya? ¿Y a qué se refiere esto? Que las células purificadas o las células madres purificadas de un donante pueden ir contaminadas con linfocitos T maduros, y esos linfocitos T maduros pueden atacar en este caso al receptor. ¿Por qué? Porque el receptor va a requerir una intensa inmunosupresión preparatoria, o sea, va a estar inmunodeprimido. Y con eso entonces va a favorecer y a propiciar que los linfocitos T maduros del injerto, en este caso, ataquen al receptor. Y este tipo de enfermedad de injerto versus huésped pueden ser aguda o crónica. En su forma aguda hay distintos compromisos, un compromiso cutáneo, un compromiso digestivo, etcétera, etcétera. Y una forma crónica en la cual hay esclerodermia y la disfunción hepática.